comentamos en la apertura del programa, estamos ahora con una comunicación virtual con la provincia de Salta y con un referente del sector gremial, y me refiero a Roque Facundo Garzón, y un referente del sector industrial, y me estoy refiriendo a José Urtubey. Por una cuestión metodológica, te saludo, buenas noches Roque y buenas noches José. Buenas noches, Gustavo. Gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Estamos hablando fuera del aire, fuera de cámara, que digo lamentablemente, ¿no? Ustedes que están en la provincia de Salta, estamos viendo que los indicadores son favorables en casi todo el país y la situación del COVID se está complejizando en el área metropolitana, ¿no? Uno piensa, y no lo piensa con un mal sentido, en definitiva, este tema del tránsito interjurisdiccional. Pucha, parece que ustedes que vienen habitualmente a la ciudad de Buenos Aires, ese es uno de los principales factores de contagio y ustedes vienen a la ciudad de Buenos Aires por cuestiones de reunión. Si te parece, José, si podés primero responderme. Sí, te diría que eso es un claro síntoma de la falta de federalismo. Vos pensás que la gran concentración poblacional en el conurbano bonaerense, en el AMBA, en Córdoba, en Santa Fe, y el despoblado que hay en algunas provincias como Catamarca, obviamente la poca densidad poblacional en Salta, te muestra que cuando pega la pandemia, pega fuerte. Fíjate que el Papa, ahora se cumplieron 5 años de la encíclica Laudato Si. Justamente el Papa, una de las cosas que en esa encíclica habla es la necesidad de desconcentrar las ciudades, de hacer las ciudades saludables. Y en alguna medida esto te muestra la necesidad que tiene la Argentina de desarrollarse equilibradamente. Hoy este desequilibrio lo están pagando lamentablemente hermanos nuestros del AMBA, ¿no? Robert Roque, tu opinión. Sí, la verdad que es una situación bastante problemática que también se da en los sectores del trabajo, ¿no? Nosotros observamos que mientras en algunos lugares geográficos del país ya la actividad comercial, laboral, se está prácticamente poniendo al día, bueno, donde hay mayor concentración de trabajadores y mayor concentración de la actividad comercial, todavía está lejos de eso. Y a veces, cuando empresas que están concentradas y son empresas multinacionales, los trabajadores del interior sufrimos esas consecuencias. Así que es cierto, esta situación de la pandemia no está visualizando las realidades regionales y se está concentrando en la realidad central, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora, si te parece, José Urtubey, integrante del directorio de la Unión Industrial Argentina, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la actividad industrial? Si yo paso indicadores de la actividad económica, obviamente son negativos, pero ¿cómo lo ven ustedes desde el sector industrial la pospandemia? Sí, te diría que para ver la pospandemia, cómo entramos a la misma, ¿no? Bien. En primer lugar, entramos con una alta inflación, capacidad industrial instalada ociosa de un 40%, obviamente con una especie de esta inflación y con una deuda pública, digo, en la economía muy concentrada en pocos años. O sea que la situación ya era difícil antes. Obviamente, al entrar a la pandemia, vemos cómo se agravó. Y se agravó porque el mes de, obviamente, marzo, en donde solo hubo 10 días de aislamiento, vemos cómo la actividad económica cayó casi 11 puntos, la actividad industrial 14 puntos, y abril va a ser, en términos estadísticos, un mes peor. Creo que por eso justificó y justifica que se trabajen en políticas públicas y medidas puntuales para poder contener mínimamente esta situación, y así hemos visto que si bien las primeras medidas estaban pensadas para una cuarentena de 14 días y ya llevamos casi 70 en el AMBA, como vimos recién, pero bueno, por ahí después fueron perfeccionando algunas medidas y así es como surgieron en la ATP y también algunas consideraciones desde la FIP, ¿no?
Bien, y ahora sí, vamos con Roque Garzón. Escuchamos la realidad desde la óptica empresaria y específicamente de la óptica industrial. Ahora vamos a la realidad de los trabajadores de la salud y me refiero a los trabajadores de farmacia que son trabajadores de la salud. Ustedes están trabajando en varias direcciones. Una para que sean considerados trabajadores esenciales y por otro lado algo relacionado con impuesto a las ganancias. Sí, mira, nosotros, la actividad de farmacia, cuando se gestiona por ley, aparece como un comercio minorista, sin tener en cuenta lo que significa la farmacia en el sistema de salud. Hoy se nos convoca como una actividad esencial para atender este tema de la pandemia, y nosotros es un reclamo que venimos haciendo tanto de los sectores de los trabajadores como de los sectores propietarios de farmacia, que deberíamos estar incluidos en el sector de salud. Esa es una de las problemáticas por la cual los trabajadores no hemos podido ingresar al subsidio que dieron a los trabajadores de salud de los 5.000 pesos en 4 cuotas, que significaba 20.000 pesos en 4 meses. Esa es una problemática. Y en lo que se refiere a la actividad industrial de la actividad de farmacia, que es la industria farmacéutica, no ha tenido seguramente la misma problemática que tienen otros sectores industriales. La industria farmacéutica ha seguido trabajando acorde a la demanda que ha tenido la problemática de salud. O sea, la industria dio respuesta y ha tenido un repunte en lo que hace a su producción y a su colocación de productos en las bocas de expendio, como son las cadenas de comercializaciones que están instaladas en nuestro país, tanto en las droguerías, en las subsidiarias y en las farmacias. O sea que se está dando atención a la demanda que tiene tanto la salud en general y este tema en particular como es el COVID-19. Así que nosotros por eso venimos tratando de conversar con los sectores empresarios, a pesar de ya haber traído 2 negativas, de atender esta situación. Los trabajadores hemos quedado, no a partir de la pandemia, sino hasta la pandemia, hemos venido relegados en nuestro salario real, acorde a lo que significa los índices inflacionarios de los productos primarios, o sea, aquellos productos que esencialmente hacen a la alimentación, el sistema de energías, la educación, la salud, que tiene que ver en el bolsillo de los trabajadores en una alta proporción. Entonces, nosotros queremos y estamos tratando de hacer una actualización de salarios acorde a esa situación. Sabemos que estamos pasando por una situación, pero no es tanto en las farmacias. Su producto, el producto esencial de la farmacia, que es el medicamento, está normalizada. El producto que ha bajado un poco son los otros productos que tienen accesorios de la farmacia, como en el caso de perfumerías y otros artículos que hacen al contenido comercial ya del establecimiento de farmacia. Nosotros nos hemos sentido obligados por el tema del servicio esencial a prestar normalmente nuestros servicios de trabajadores. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que es parte de nuestra obligación con la sociedad argentina. Pero también necesitamos el reconocimiento de los sectores empresarios que no han tenido una caída en lo que significa sus ingresos sustanciales en el tema del medicamento y atender al trabajador en el tema salarial. Seguramente que hay algunos temas que tienen que ver con la comercialización, pero ese es un tema que tendrá que ver cómo hacen los contratos, tanto con la seguridad social, con la industria farmacéutica y sus sistemas comerciales, y no tiene que pagar el trabajador una pérdida financiera que han tenido en los últimos meses y no sin tener en cuenta toda una situación que tiene la
el medicamento como esencialmente producto que no ha tenido la caída en la venta, sino que se ha mantenido. Por eso nosotros estamos hoy en una situación de indefección con el salario y vamos a exigir a los trabajadores, a los sectores empresarios que por lo menos sentarse en una mesa y analizar esta situación. Y ahora sí podemos pasar con José Urtubey. José, una consulta. Estamos viendo en la sociedad que se está dando una grieta, cuarentena, anticuarentena, lo cual resulta ridículo. Y la pregunta que uno se hace es, ustedes ahí mismo, desde la Unión Industrial Argentina, debaten, por ejemplo, qué pasa con Brasil, qué pasa con Chile. Con esto no quiero dejar de decir que hay mucha gente que la está pasando mal, ¿no es cierto? Y me imagino que concatenadamente muchas industrias la están pasando mal. Pero este delicado equilibrio de qué actividades de alguna manera descomprimir con aquellas actividades que se pueden reactivar, ¿cómo viene el debate interno en la Unión Industrial? Mira, efectivamente hay un acompañamiento a la realidad que justifica priorizar la salud. ¿Eh? Creo que también inclusive vos nombrabas el caso de Brasil y Chile, y ahí tenés un claro ejemplo de países que no entraron en una cuarentena inicialmente, en el caso de Chile y de Brasil nunca, pero sin embargo, es decir, la antinomia entre economía y salud no es una antinomia que se sustente en la realidad. Más bien te diría es alguna suerte de grieta donde algunos pueden y una minoría puede estar gritando. Pero la verdad es que se necesita tener conciencia de la necesidad de que el sistema y la infraestructura sanitaria y justamente pueda contener a la cantidad de infectados que inexorablemente va a haber también. Y lo hemos visto sí, en Estados Unidos, hemos visto esto también, obviamente, en países vecinos, en Brasil, la cantidad de muertos por tener una actitud irresponsable al respecto. Esto no significa que efectivamente donde no está circulando el virus pueda empezar a funcionar las cadenas productivas, los servicios, la vida normalmente. Por supuesto que también está afectada porque no nos olvidemos que los grandes consumos son donde más hoy está golpeando la pandemia. Claro. Pero yo soy optimista de que vamos a poder ir administrando. Obviamente vamos a sufrir mucho, los argentinos como está sufriendo mucho el mundo. Quizás la diferencia negativa es que nosotros entramos, como te dije, esta pandemia ya con un deterioro económico fuertísimo. En los niveles de pobreza eran ya elevados previo a la pandemia y obviamente los problemas económicos que ya veníamos arrastrando ya se vislumbraron. Digamos, estamos pagando las consecuencias de un país que se había recostado en lo financiero y no en lo productivo. Correcto. Ahora sí paso a ambos. Le voy a hacer una pregunta a ambos, que ustedes conocen la realidad del interior del país. Si quieren me refiero a la región, que puede ser Salta, Jujuy, Tucumán. ¿A qué voy con esto? Este tema de la pandemia, los barrios vulnerables. Acá tenemos el barrio Mujica, también llamado Villa 31, la 1114, y en definitiva, por ejemplo, nos encontramos en una superficie de 32 hectáreas, viven 50.000 personas, como es el barrio Mujica. En otra superficie mayor, donde el índice de contagio es menor me refiero en términos proporcionales, la 1114, en 60 hectáreas vive aproximadamente la misma cantidad de gente. Esta realidad que se da en el conurbano, ¿es la misma? Le pregunto a ambos, ¿es la misma en el interior del país? Roque. A ver, sí, me permití. Sí, yo creo que esto ha venido a visualizar y a poner en contexto lo que es la realidad de la Argentina de los olvidados de siempre, ¿no? El sector tanto de lo que vemos en la conurbano y en la provincia de Buenos Aires, a veces se ha puesto foco solo hacia el interior del país, en algunos lugares que tienen que ver con la cultura
de esos habitantes y no tanto con la pobreza que se observa en los grandes centros urbanos. Nosotros, desde el interior del país, observamos que hay una desigualdad tremenda en lo que hace a la atención de la persona en sí, ¿no es cierto? Están faltando políticas que contengan a todo, como aquellos que están hoy apareciendo en los centros más poblados del país y también aquellos del submundo de nuestra Argentina, que son los más olvidados en los casos del Chaco, del Chaco salteño, que tantas veces aparecen en los medios y a veces lamentablemente las soluciones no llegan. Falta de grandes inversiones en infraestructura que solucionaría eso. Hoy todavía tenemos más de un siglo peleando el tema de la canalización del río Bermejo, que esto vendría a solucionar un problema de muchas provincias del noroeste argentino. Y resulta que eso todavía no se ha tocado y se sigue en las carpetas de las políticas del Estado y no se soluciona de hace muchísimo tiempo. Así como esa, hay un montón de situaciones que lamentablemente tienen que ver con la profundización de la pobreza en nuestro país. Bien, José, a ver, tu punto de vista referido a la región y este cuadro comparativo que hago yo con respecto a lo que ocurre en el área metropolitana de esta concentración de barrios vulnerables. Sí, tiene que ver con lo que te decía anteriormente, la falta de federalismo, la falta de un sistema que permita a que la gente se quede en el lugar donde nace, en su lugar de origen. Hoy la gente durante décadas fue migrando del interior a los grandes centros urbanos y eso no tuvo necesariamente un correlato en empleo, en salud, obviamente, sino lo contrario, que fue a engrosar los niveles de pobreza, a los problemas de seguridad y los problemas de insalubridad que hoy estamos viviendo. Esto, creo que, para que tengas una idea, la zona más próspera de la Argentina es 8 veces más que la menos próspera. El 76% de las industrias están concentradas en los grandes centros urbanos. Entonces, acá vos te das cuenta que estás en una macrocefalia en el país, que necesitas obviamente generar políticas públicas, como decía recién Roque, que permitan un desarrollo equilibrado en el país. De esta forma no solo vamos a lograr que la gente se quede en su lugar de origen, no solo vamos a lograr incentivar que van a poblar lugares donde hoy, vos recién hacías mención, en algunas villas en 50 hectáreas, la cantidad de gente que hay, acá tenés cantidades y cantidades de hectáreas sin ser pobladas. Entonces, al final del día, creo que la mejor política que nos puede encontrar a todos los argentinos es el federalismo. Bien, y ahora sí le voy a pedir a ambos, tenemos que cerrar la nota, pero como todo cierre de nota, digan lo que quieran expresar para que la gente que nos sigue lo escuche. Empiezo primero con José Urtubey y cerramos con Roque Garzón. José Urtubey, una reflexión final de esta realidad. Yo diría, sobre todo para los habitantes de La AMBA, mi acompañamiento total. Sé que el esfuerzo de estar aislado más tiempo es mayor, pero creo que esto, y hablando también acá a la gente del norte, debería llevarnos entre todos a buscar, ahora que se empieza a hablar de una reforma impositiva, realmente una normativa que nos permita desarrollar entre todos armónicamente la Argentina. Roque Garzón. Sí, más que nada necesitamos entre todos los argentinos asumir lo que está sucediendo en nuestro país. No es solo en la Argentina lo que está pasando, es un tema que se ha globalizado y que es una pandemia realmente como los científicos lo están expresando. Asumir eso significa que tenemos que pagar algunas consecuencias y tenemos que ir viendo cómo salimos conjuntamente de esta situación. Tanto los de más arriba como los de más abajo, tratando de equilibrar cada uno con lo que pueda aportar para salir de esta situación.
tanto del tema salud como el tema de la economía. Nosotros sabemos que vamos a tener que transcurrir un tiempo largo para que esto se estabilice, pero los esfuerzos tienen que ser equitativos. El que más puede tiene que poner más y el que menos puede tiene que poner la proporción. Pero los argentinos de una vez por todas tenemos que profundizar esto, que salimos entre todo esto. Lamentablemente, no solamente la pandemia nos va a llevar por adelante, sino también los índices de pobreza, la desocupación y lamentablemente hay que pagar las consecuencias de esta pandemia que desde la Argentina hemos hecho todos los esfuerzos para atenderla en forma normal. Pero a veces hay sectores que parecieran ser que todavía no se dan cuenta que es una situación que no solamente es de nuestro país, sino que está arraigada en todo el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Roque. Muchísimas gracias, José Urtubey. Me despido desde acá. Y bueno, nos estaremos comunicando a la brevedad. Un fuerte abrazo a ambos. Un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Gracias por la comunicación. Gracias. Bueno, estuvimos con Roque Facundo Garzón, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, y con un referente del sector industrial, un directivo de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey,